Aprovechando este tiempo de Navidad, quisimos tomar este tema, sentimos en el corazón que valía la pena compartirlo. Ponte a pensar nada más, ponte a pensar un poco. María seguramente una jovencita, una persona muy joven. Imagina el impacto de un día de repente tener delante de ti un ángel del Señor. ¿No crees tú que sería un impacto en tu vida que te duraría por todos los años que Dios te diera de vida? ¿Qué impacto ver ese ángel y no solamente verlo, sino tener una conversación con ese ángel? Aquella jovencita comprometida en matrimonio sale en ese momento, se va a visitar conforme a la información que le dio el ángel a su prima Elizabeth. Y de visitando a Elizabeth, se da cuenta que el esposo de Elizabeth tuvo también una visión de un ángel mientras ministraba dentro del templo, y ahora Elizabeth, que ya era de edad avanzada, que Zacarías era de edad avanzada, ahora está embarazada. Ella tuvo el impacto en su vida de tener una conversación con un ángel. Ahora su prima Elizabeth, la que llamaban estéril, está también embarazada, y seguramente vino también el comentario de Zacarías, que tuvo el esposo de Elizabeth un encuentro con un ángel. Resulta que está comprometida en matrimonio, y José de la misma manera ha tenido un sueño tan vívido, y en el sueño aparece un ángel que le da instrucciones, que si María está embarazada y él todavía no se ha unido en matrimonio con ella, es porque lo que ha concebido en su vientre es del Espíritu Santo. ¿No crees tú que esa conversación estuvo entre ellos dos? ¿Cómo impactaría la vida de ellos dos todos esos encuentros que se están teniendo y las circunstancias que se están dando? Llega el tiempo en que tienen que descender a Belén, porque tienen que venir a empadronarse, porque el emperador en ese momento, César Augusto, exigió que cada uno se registrara, se empadronara, fueran y se contaran en un censo dependiendo en la ciudad a la que pertenecían. Y estando en Belén, porque José pertenecía a la casa de David de Belén, ahí se cumple el tiempo de dar a luz. Así que nosotros, por ponerte un ejemplo, mi familia, hace 2 años y medio que nació nuestra última nieta. Cuando Cristi, nuestra hija, se embaraza, te puedo decir, toda la familia estaba embarazada. Nace Juliana y hagan de cuenta que todos dimos a luz a Juliana. Hasta el día de hoy, Julián es un gozo, es una alegría que llena el corazón de toda la familia. Después de esas conversaciones, de ese anuncio del ángel, de esa confirmación del ángel, ahora nace, y agrégale a ese impacto que ya traían acumulado, agrégale el gozo, el júbilo, la alegría de tener ese bebé en los brazos, mientras que María está cuidando al bebé, mientras lo tiene por ahí, con todo ese impacto que ha recibido en su corazón. Igualmente José, con el gozo, el júbilo y la alegría que cualquier bebé que nace trae a sus padres. Ahora de repente aparecen unos pastores y empiezan a contar. Lucas capítulo número 2, verso 16. Vinieron pues apresuradamente aquellos pastores, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y cuando lo vieron los pastores, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Los pastores cuentan cómo apareció un primer ángel y la gloria de Dios los rodeó. Empiezan y siguen contando ahora cómo aparece esa multitud de huestes celestiales. Y versículo 18, todos los que estaban ahí lo oyeron, y todos los que oyeron
lo que decían los pastores, se maravillaron de lo que los pastores les decían. 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Te imaginas todo ese impacto, la conversación, el mensaje de los ángeles, el niño que acaba de nacer, la confirmación de los pastores, todos maravillándose? Imagínate si dice la palabra que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella sabía quién era el bebé que había nacido. Imagínate el gozo y la alegría. Lucas capítulo número 2, y nos vamos ahora al verso 25. Los días empiezan a transcurrir, la primera semana, la segunda semana, el niño creciendo, el niño teniendo cuidado del niño, alimentando al bebé. ¡Cuánta alegría, cuánto gozo! Y aquí verso 25, capítulo 2 de Lucas. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, esperaba al Mesías, al Cristo, el que vendría a salvar a Israel, ese Mesías y Cristo prometido desde las primeras páginas del Génesis, pasando por Moisés, pasando por todos los profetas, todo el Antiguo Testamento. Había este hombre estado esperando ese Mesías tan anhelado. Y el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, que no moriría, antes que viera con sus propios ojos al ungido del Señor. No moriría, le había sido revelado por el Espíritu de Dios que estaba sobre él. No moriría sin que antes con sus ojos viera al Mesías, viera al Salvador del mundo. Movido por el Espíritu Santo, un día, movido por el Espíritu, por la guianza del Espíritu Santo, Simeón vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para cumplir conforme lo que la ley de Moisés establecía, para cumplir con el rito, todo lo que estaba establecido en la ley de Moisés. Y estamos hablando de que más o menos esto sucedió 1 mes y medio después del nacimiento de Cristo. Vinieron al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por el niño conforme a lo que mandaba la ley de Moisés, verso 28, guiado por el Espíritu de Dios, Simeón, guiado por el Espíritu, toma al bebé en sus brazos y bendijo a Dios. Comienza a alabar, a dar gracias a Dios y diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Gracias, Señor. Así como se le reveló que no moriría sin que antes viera con sus ojos al Salvador del mundo, ahora le está dando gracias a Dios. Ahora me despides en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Verso 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Imagina el corazón de José, imagina el corazón de María, que están ahí con todo ese impacto, lo que han estado recibiendo, el mensaje de los ángeles, la presencia de los ángeles, la confirmación por Zacarías y por Elizabeth, la confirmación por los pastores que han visto una multitud de huestes angelicales anunciando el nacimiento del niño. Dice la Escritura, verso 33, José y su madre estaban maravillados de
todo lo que se decía de él. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! En tus manos, alimentando, nutriendo, cuidando al bebé tan prometido a través de toda la Escritura. Y sigue diciendo ahora Simeón en el verso 34. Los bendijo Simeón como padre, como madre, como esposos, como familia. Los bendice Simeón y dijo a su madre María: he aquí que este bebé está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Verso 35. Y una espada traspasará tu misma alma. Todo ese júbilo, toda esa alegría, todo ese impacto en sus corazones, cómo estaba guardando María todas estas cosas en su corazón, cómo se maravillaba José y María, los dos, cómo se maravillaban de todo lo que se decía del niño, con todo ese júbilo y esa alegría de traer un bebé en la mano y un bebé tan especial, tan anunciado por la misma palabra de Dios. Y ahora le están diciendo a María: pero una espada traspasará tu misma alma. No podemos separar el nacimiento de Cristo. No podemos separar la Navidad. No la podemos separar de la muerte de Cristo. Dice la Escritura, Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, que estamos leyendo el cumplimiento de ese tiempo, cuando llegó ese tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban en pecado bajo la ley. El niño nació para morir. No podemos separar la Navidad de la muerte de Cristo, porque aún a los cuantos días, a las cuantas semanas, aún al mes y medio del nacimiento del Salvador, del Cristo, Simeón le anuncia a María, en medio de toda la alegría, de todo el júbilo que había en sus corazones: una espada traspasará su alma, porque Dios estaba enviando a ese niño, estaba sucediendo esa Navidad, y esa Navidad había llegado al mundo, porque ese niño daría su vida por los pecadores. No puedes separar la Navidad de la muerte de Cristo. Pero la Navidad es un motivo de alegría. Sí, así lo dijo el ángel. Noticias de gran júbilo, noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Pero aquel que entiende, aquel que sabe qué es lo que ese niño iba a vivir y en dónde iba a terminar su vida de este mundo, juntamente con la alegría, ese dolor que vino, esa espada que traspasó a María, es una espada que también traspasa nuestros corazones. Nació, hay júbilo, hay gozo, hay alegría, pero un día ese niño iba a dar su vida, iba a morir en una cruz, y no puede separar la Navidad de la muerte de Cristo. Dice Pablo, Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, hablando de la Navidad, que Cristo Jesús vino al mundo para redimir, para rescatar, para pagar el precio, para salvar a los pecadores. Desde los primeros días después de su nacimiento, María, nutriendo al bebé, dando pecho a ese bebé, sabía que ese bebé iba a traer a su vida una espada que traspasaría su alma. Primera de Corintios capítulo número 15 y empezando en el 1. Es Pablo el que escribe a la iglesia en Corinto y dice: además, les declaro, hermanos,
el Evangelio, las buenas noticias, esas noticias de gran gozo y de gran júbilo que serían para todo el pueblo, como dijo el ángel. Aquí les estoy declarando el Evangelio. Versículo número 3. Y hace un momento estábamos hablando, no podemos separar la Navidad de la muerte de Cristo. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a pagar el precio. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús nació al mundo, pero venía y nacía a este mundo para salvar y dar su vida en rescate por los pecadores. Estamos analizando el Evangelio, lo que es el Evangelio, lo que significa el Evangelio. Primera de Corintios 15, ahora el verso 3. No podemos separar la Navidad de la muerte de Cristo, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nació en Belén. Qué tiempo tan hermoso y tan bonito el júbilo y la alegría de la Navidad, pero no podemos separar de la Navidad, de ese niño que está naciendo en Belén, el propósito de su vida. Primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Ese que nacía en Belén murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y tampoco puedo divorciar, tampoco puedo separar la Navidad de la muerte de Cristo, como no la puedo separar la Navidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Porque la obra no se completa en la cruz, la obra se completa en la resurrección de Cristo. Juntamente con la Navidad aparece la muerte en la cruz y juntamente con la Navidad viene la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15, 4. No solamente murió por nuestros pecados, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. María, una espada va a traspasar tu misma alma. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir, para pagar el precio y rescatar a aquellos que habían pecado estando bajo la ley. Esta es palabra fiel y digna de que todos recibamos en nuestro corazón. Que la Navidad vino y la Navidad existe y la Navidad celebramos porque el niño que venía a nacer en Belén, que nació en Belén, ese niño venía a morir por los pecadores. Y no podemos separar la Navidad de su muerte en la cruz, ni podemos separar la Navidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Muy bien, primer punto. No podemos separar la Navidad de la muerte de Cristo. Porque primeramente, hablando del Evangelio, lo que recibí es lo que les enseñé. Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo número 5 y nos vamos al verso 6. Romanos 5, verso 6. Porque Cristo, cuando éramos débiles, cuando no podíamos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5, 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, verso 10. Si siendo enemigos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras intenciones y los motivos de nuestro corazón, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. No puedo divorciar el nacimiento de Cristo con el propósito de la vida de Cristo. Murió en una cruz, murió por mí. Y tampoco puedo divorciar la Navidad de la resurrección de Cristo.
Escucha, Primera de Corintios capítulo número 15. Así como murió conforme a las Escrituras, así también fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Murió Cristo por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Primera de Corintios capítulo 15 y en el versículo 17. Si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera sido levantado de los muertos, esta fe que tenemos de nada serviría, no tendría absolutamente caso alguno. Si Cristo no resucitó, vuestra fe, nuestra fe de nada sirve, sería vana, aún estaríamos en nuestros pecados. No puedo divorciar la Navidad de la muerte de Cristo, ni tampoco la puedo divorciar de la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, de nada serviría nuestra fe. Todavía seguiríamos en el pecado, estaríamos todavía en la condenación del pecado. Y todos aquellos que han muerto con la mirada, la fe puesta en la muerte de Cristo, todavía podrían considerarse que ahí se quedarían en una tumba, en un sepulcro. Vana sería la fe de cualquiera que pone la mirada en Cristo. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y por qué no podemos separar la Navidad de la muerte? Y no podemos separar la Navidad de la muerte y de la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, todavía estuviéramos en nuestros pecados. Hebreos capítulo número 9, verso 24. Habiendo Cristo resucitado de los muertos, ahora, habiendo resucitado, asciende al cielo. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Se refiere al santuario, al templo todavía presente en ese momento en Jerusalén. Una copia del verdadero santuario que en este momento está en el cielo. Y conforme a ese modelo del cielo, Moisés, con ese diseño, lo palpa, lo transfiere a un tabernáculo en el desierto y luego Salomón construye un templo de acuerdo a ese diseño. No entró Cristo en ese santuario hecho de manos, que era figura del verdadero santuario, porque ese templo ya no existe, ya quedó completamente destruido. Y ese templo era solamente figura del verdadero santuario que está en el cielo mismo. Y ahí entró Cristo para presentarse por nosotros ante Dios. No puedo separar la Navidad de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo, porque Cristo asciende y se presenta por nosotros ya en un templo, ya no en un templo aquí en la tierra, sino en el verdadero santuario, en el verdadero templo que está en el cielo. Ahí se presenta Cristo por nosotros después de haber resucitado. Escucha lo que viene. Hebreos capítulo 9, 2 versículos antes, Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es necesario la muerte, es necesario que la sangre sea derramada para el perdón de pecados. Así que cuando Cristo entra en el verdadero santuario, ya no en el santuario terrenal, sino ahora en el santuario, verdadero santuario que está en el cielo, Cristo se presenta. Versículo número 12, Hebreos 9:12.
Y Cristo, cuando entra en el cielo, en el verdadero santuario, entró no con la sangre como se hacía en la tierra, con la sangre de los animalitos, no con la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que se presenta en el verdadero santuario en el cielo con su propia sangre. No puedo separar la Navidad de la muerte en la cruz. Tampoco puedo separar la Navidad de la resurrección de Cristo, porque Cristo se levanta de entre los muertos, se presenta en el verdadero santuario en el cielo, y la sangre que es presentada no es como en la tierra, la sangre de borreguitos, de machos cabríos, de becerros, sino se presenta con su propia sangre. Seguimos leyendo el verso 12. La voy a leer por completo. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino Cristo entra en el verdadero santuario por su propia sangre y entra una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una redención, un perdón, un rescate eterno para aquellos que creemos en Él. Cuánto júbilo había en el corazón de María. Cuánto júbilo en el corazón de José con la presencia de los ángeles, el mensaje de los ángeles, los pastores que vienen a confirmar las palabras de Simeón y la bendición de Simeón. Júbilo y alegría. Pero vinieron unas palabras. El niño tendría apenas 1 mes y medio de nacido. Y le dicen a María, una espada va a traspasar tu alma. No puedo divorciar la Navidad de la cruz de Cristo, la sangre que se derrama en la cruz. Pero según el Evangelio no es la muerte de Cristo, es la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Porque si no hay resurrección, ¿quién iba a presentar esa sangre perfecta, limpia y pura en el verdadero templo, en el verdadero santuario en el cielo? Gracias por esta Navidad. Dios mío, gracias por el nacimiento de Cristo en Belén. Gracias por la muerte de Cristo en la cruz. Y gracias por la resurrección de Cristo, donde ahora está sentado a la diestra del Padre y donde fue a presentar su sangre para una redención eterna para nosotros los que creemos en Él. Hagamos una pequeña oración. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Límpiame de toda maldad. En este día abro mi corazón y te suplico que vengas a vivir dentro de mí. Hazme una criatura nueva. Dame una vida nueva. Y agradezco tu Navidad, tu nacimiento en Belén. Y agradezco tu muerte en la cruz. Y agradezco tu resurrección. Y gracias que estás sentado a la diestra del Padre. En el nombre de Jesucristo, hoy te reconozco como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén.